ese anda detrás de mí. Ese es un problema porque ese anda detrás de mí todo el tiempo. No, aquí, gobernador. Sí. Saludos desde Vargas, República Bolivariana de Venezuela, territorio libre de analfabetismo. A los libreros mediáticos que sintonizan La Librería Mediática, un programa en el que los libros y la televisión tienen mucho que ver, un programa en el que los lectores de todas las edades son protagonistas. Hoy hacemos un programa especial, porque estamos en un sitio de Venezuela que es especial, es un sitio que es representativo de esa frase de nuestro comandante Chávez, eficiencia o nada. Estamos con una persona que ha tenido una trayectoria interesantísima, de la cual hoy vamos a hablar, y estamos también ante quien, además de ser un gran lector, ha escrito un libro, como dice José Vicente Rangel, conversadito con Andrés Ramón Giuseppe Ávalo, La conciencia de la lealtad, confesiones del general en jefe Jorge Luis García Carneiro sobre el golpe de Estado en Venezuela de abril de 2002. Casi nada, el 12 de abril de 2012, el presidente Chávez en su cuenta de las redes sociales dijo: qué bueno el relato de mi camarada general García Carneiro, debería escribir un libro sobre todos esos eventos. La lealtad es también saber que cuando a uno le delegan algo, simplemente una mención basta, ¿verdad? Claro. Qué compromiso tan hermoso el haber hecho este libro. Sí, la lealtad yo digo que uno de los valores y principios fundamentales del hombre, cuando lleva bien claro esa palabra, ¿no? Yo siempre la califiqué como la lealtad debe ser bien entendida, porque hay la lealtad suprema, como es la lealtad a la patria, la lealtad después a las instituciones y en un tercer, la lealtad a los hombres. En esos tres niveles, uno como militar debe entender que si un superior no le es leal a la patria, yo le quito la lealtad a él y me guindo de la lealtad superior. En el caso mío, con relación a Vázquez Velasco, uno hace siempre un juramento y en el juramento uno dice que uno no debe abandonar jamás a vuestros superiores. Y uno dice, sí, lo prometo, pero hay que hacer un alto, un momentico. Yo no debo abandonar jamás a mis superiores, siempre y cuando ese superior mío sea leal a la patria. En el caso de Vázquez Velasco, como comandante del ejército, él dejó de ser leal a la lealtad suprema, a la patria. Del mismo momento que él desconoce la autoridad del presidente Chávez como su comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, ya él dejó de ser leal a la patria, porque el presidente Chávez no solamente que era el presidente, sino comandante de la Fuerza Armada Nacional, pero es que él estaba siendo leal a la patria, porque ¿qué más que Chávez cuando asume esa responsabilidad empieza a dedicarse con amor a lo que realmente durante muchísimos años tuvo en descuido? ¿Y por qué por qué el golpe de Estado? Bueno, por las leyes habilitantes, por tres leyes habilitantes que iban a poner las cosas en orden. ¿Quién me puede negar de que la ley de hidrocarburos no fue beneficiosa para nosotros? ¿Quién puede negar la ley de tierra, que fueron entregadas a diestra y siniestra, todo por la corrupción de un delegado agrario? Le anexaban 500, 1000, 5000 hectáreas a una persona porque le daba algo debajo de la mesa. ¿Quién le puede negar de que la ley de pesca, donde obliga a las embarcaciones que tienen todas las condiciones para pescar mar adentro, como nevera, aire acondicionado, cama, refrigeración, cocina, congelación, ¿por qué tienen que pescar en la orilla del mar? Y nuestros pescadores artesanos tienen que ir con su motorcito de 40 caballos a llevar un sol mar adentro y después cuando lo va a prender, no le prende. ¿Cómo queda? Entonces, cuando tú analizas que esas leyes habilitantes iban para proteger al que durante muchísimos años tuvo desamparado, pues es que más lealtad a la patria que esa, a su pueblo. Entonces cuando tú ves que
Vázquez Velasco, esa lealtad la puso de lado, yo tuve también que ponerme de lado y lo dejé que se cayera y me guindé la lealtad superior, en este caso lealtad al comandante Chávez. Por eso es que a veces hay que entender a los muchachos que están en la vida militar, los cadetes, que ese juramento, si se cumplen a ciegas, puede caer en un error, porque dice, y no abandonar jamás a vuestros superiores, sí, pero hay que tener claro que sí es siempre y cuando ese superior es leal con la patria, con la lealtad suprema. Sí. Fíjese que Isidoro, que es nuestro lector invitado siempre y que maneja todo el tema de la política, tenía una inquietud en torno a la trayectoria del general y le quería hacer una pregunta, ¿no? Sí, gobernador. En el libro suyo hay dos elementos que son manifiestos de los contenidos humanitarios con que los bolivarianos siempre se han manejado en política y en la vida propia, ¿verdad? Porque ahí no hay, a pesar de lo que se sufrió ante los desmanes que se cometieron para provocar el golpe de Estado del 11 de abril del año 2002, usted maneja todos los contenidos de su libro con una gran tolerancia, con un nivel de respeto y sin humanidad. Un gran contenido humanitario. No se ve para nada lo que pudiera ser, porque la verdad es que se hizo pasar al pueblo y a la patria, se le hizo pasar momentos muy difíciles y se le sigue haciendo pasar momentos difíciles. Sin embargo, usted se mantiene dentro de ese contenido de tolerancia que creo que es una de las características fundamentales del bolivarianismo, de todo el proceso bolivariano. Ahora, en todas las misiones que usted ha cumplido, que son infinitas, como militar, y ahora como gobernador, la pregunta que yo le hago es, ¿qué le ha parecido más difícil, más complicado, más complejo? ¿Sus misiones militares o su tarea, que han sido tantas veces confirmadas por la población, como gobernador del estado Vargas? Sí, bueno, dentro de mi carrera militar yo creo que yo podría considerarme como exitoso. Primero porque desde subteniente hasta el último grado de general jefe no tuve contratiempo en mi ascenso. Ascendí en el tiempo y en el momento que me correspondía. No tuve años de retardo. Y yo creo que la base fundamental para cumplir con eso fue mi trabajo. Desde subteniente, cumpliendo misiones importantísimas en la frontera. Yo creo que si te analizo en forma general, te puedo hablar de subteniente, teniente, capitán y mayor, casi esos primeros 4 grados, estoy hablando de 16 años en frontera, entre la Sierra de Perijá con Colombia y también en el lado Apure, que es lo que nosotros llamamos las selvas de San Camilo con Colombia también. Ahí transcurrieron 16 años de mi trabajo como militar activo, ¿no? Realmente tuve experiencias hermosas, ¿no? Vivencias duras, porque vivir a veces con escasez por el caso de la Sierra de Perijá, que la misma situación hacía imposible el suministro de alimentos, por ejemplo. Pasábamos 10 días, 15 días que el helicóptero no podía entrar porque la neblina no le permitía entrar a los puestos fronterizos. Y nosotros, bueno, nos la ingeniábamos comiendo malanga, comiendo yuca, ahí pasamos los 10 días repitiendo la comida. Haciendo dieta. Sí, haciendo dieta. Yo ese día, cuando yo salí de la academia, yo salí pesando 69 kilos. Y cuando salí de allí, salí con 65. Imagínate cómo estaba. Dura, pero hermosa cuando uno se entrega con pasión a su carrera. Porque en esos tiempos había una delimitación que había incurrido Colombia en haber entregado unas tierras de Venezuela a campesinos colombianos. Y entonces, de una vez aclarado la situación, deciden que Venezuela vuelva a ocupar sus espacios. Entonces colocaron a las Fuerzas Armadas y nos tocó a nosotros que sacar a todos los campesinos que tenían allí su bienhechuría, habían construido, habían sembrado muchísimo, inclusive escuelas que se habían hecho en esas montañas. Estaban establecidos. Sí, estaban establecidos.
Bueno, después de ese tiempo vivido allí fueron momentos bonitos, duros, por la situación inhóspita. Comentaba yo parte de lo que nosotros vimos en nuestras Fuerzas Armadas, que llegamos a una Fuerzas Armadas donde de 40 soldados 37 eran analfabetas. ¿Te acuerdas de esa recluta forzada que había? Una recluta forzada donde el jeep de la policía lo metían de retroceso en la salida de los cines. Sí, y agarra gente para meterla ahí. Y entonces los metían ahí, le daban 5 bolívares al policía para la recluta. Entonces, ¿quiénes caían allí? Cada recluta. Por cada recluta. Entonces, ¿quiénes caían ahí? Los muchachos pobres de los barrios. Y normalmente la gente más apartada de esos pueblos lejanos. Ese era el ejército que teníamos en mi tiempo, el subteniente, teniente, capitán. Ese era el ejército que yo tenía, donde realmente el analfabetismo era muy considerable. Veíamos el estado de nutrición, una pobreza bien marcada. Yo creo que si de algo puedo decir es que el presidente Chávez, siendo capitán, siendo teniente, subteniente, capitán, todos esos grados él lo vivió con mucho dolor, porque una cosa es lo que te dicen a ti en la Casa de los Sueños Azules, en la academia. Te hablan del país perfecto, de cómo se logra, cómo tú tienes que amar esta tierra, ¿no? Cómo tú tienes que sentirla, porque tú tienes que respetar los símbolos de la patria, el escudo, la bandera, el himno nacional, porque tú tienes que venerar a los forjadores de nuestra nacionalidad. Entonces, cuando a ti te inyectan eso, tú cada día más te enamoras de la tierra, de esta tierra. Cuando te hablan de sus ríos, de sus selvas, de sus montañas, cada día te vas impregnando. Y luego cuando sales graduado, entonces te consigues con un estado de pobreza tal que pareciera que no tuviese relación lo que te enseñaron con la realidad. Y yo digo que eso mucho tuvo que ver cuando el presidente, en la medida que va madurando su proceso, es lo que lo lleva a él a hacer el salto tan duro que para muchos le pareció duro, que fue el 4 de febrero, que fue una rebelión, no es más nada, una rebelión, porque eran puros muchachos jóvenes que se lanzaron a esa aventura sabiendo que iban a perder familia, hijos, que iban a estar presos quizás 30 años. Y bueno, se lanzaron a esa aventura. Yo realmente digo, yo los admiro a todos los que fueron. No tuve yo el 4 de febrero, pero yo los admiro, porque en verdad fue un hecho de heroísmo, asumir un reto de esa magnitud, sabiendo que podían pasar muchísimos años. No lo pasaron, pero realmente lo que se esperaba eran 30 años de cárcel. Bueno, y la situación, bueno, fue otra. Después de 2 años y medio, 3 años, bueno, se dio lo que se dio. Y fue eso, esa rebelión, porque había una situación de angustia, ¿no? De cómo el país estaba cayendo a pedazos. Ahí sí se estaba cayendo a pedazos Y en esa cómo época. tú sin poder hacer nada. Claro. Sin poder hacer nada. Entonces, ahí formó parte, es lo que yo digo, de la angustia del presidente Chávez, cuando él dice basta, vamos a poner orden aquí, porque yo veo que si no nos ponemos nosotros, las Fuerzas Armadas, a poner orden, en este momento se va a caer todo. Pero fíjense una cosa, el testimonio de usted es muy valioso. Cuando el presidente Maduro presentó este libro hace poco, yo decía, este libro deberían distribuirlo masivamente en todos los colegios. Es más, yo le comentaba a Isidoro ayer que no solamente la conciencia de la lealtad, es un libro que a los adultos nos puede interesar. Este es un libro que escribió Andrés Ramón Giuseppe Ábalos conversando con García Carneiro, sino que debería hacerse un evento multitudinario que estuviera grabado y que quedara registrado, en el cual se hablara de este libro, estando ustedes dos, Ernesto Villegas hablara de este libro, Abril Golpe Adentro, que alguien comentara este libro, que mintieron diciendo que lo habían perseguido y retirado del mercado. Este libro se vendió libremente y todavía lo podemos conseguir en librerías y en bibliotecas públicas, el libro del dictador Pedro Carmona Estanga, en el cual el de tanto defenderse acusa a todo el mundo. Y aquí hay un testimonio también.
Este libro también debería estar presente, la defensora del pueblo, hablando de los documentos del golpe. Los autores de este libro, este texto escolar, que ya vamos a llegar a 100 millones de libros distribuidos gratuitamente desde el Ministerio de Educación para escuelas públicas y escuelas privadas subvencionadas por el Estado. Aquí también está referido, sí, la colección Bicentenario, está referido los sucesos de abril. En la revista Memorias de Venezuela, que sacó este especial, todo 11 tiene su 13, y que fue encartado en los periódicos, que debería recordarse que así como usted en la historia de Venezuela ha habido leales a nuestros grandes dirigentes, como lo narra aquí el diario de Bucaramanga de Luis Perú de la Cruz, ese gran evento multitudinario en el cual nosotros no demos por sentado de que los jóvenes entienden lo que pasó en 2002. Hay muchos jóvenes que lo están sabiendo por referencia y que necesitan que se hable, que se hable así como habla usted aquí, que yo le decía, yo leía este libro y entonces yo decía, pero a mí se me había olvidado, ¿verdad? Que esto pasó, esto salió en el periódico, lo que usted decía, que había que solicitar públicamente a los culpables, que eso no era humillar a la gente, eso era necesario solicitar públicamente a los culpables. ¿Qué me dice usted, gobernador? ¿Sería posible hacer un foro de esas características? A mí me parece tan necesario. Sí, yo lo veríamos con mucho interés, porque si hablamos de la juventud actual, estamos hablando de muchachos que quizás tenían 6 años cuando sucedió el golpe de Estado, claro. 5 años, 4 años. Y mira tú que puedes recordar a un niño de 4, 5, 6 años. Hasta uno se le olvidaron las cosas. Entonces, si hasta los que vivieron, mira, Sí. yo le pregunto a la gente, mira, ¿tú te acuerdas del golpe bancario? ¿Qué golpe bancario? ¿Tú te acuerdas que duraba, te metieron aquella posición de 2 horas es lo que abría el banco? Sí, y la gente haciendo cola como loco. Y la gente hacía cola y entonces al final, por respuesta, el pueblo por respuesta se quedaba adentro. Digo, ahora se quedaba adentro por castigo. No me quieren ahora. Después que entraban, se quedaban ahí. Después que los atendían, y se iba amontonando la gente, como presión, ¿no? Pero mucha gente no se acuerda de eso. Sí. ¿Tú también sentías eso cuando leías el libro, que había cosas que se te habían olvidado? Bueno, sí, claro, que además que ese libro es tan interesante, el libro del general García Carneiro, es tan interesante porque, entre otras cosas, aún aquellos que vivieron en aquella época, ya no hablo de los niños, como usted bien lo menciona, ni de los jovencitos ni demás, sino los que vivieron en aquella época y en algunos casos no solo los vivieron, sino de alguna manera quisieron dar testimonio de lo que vivieron. Hay cantidad de cosas que nosotros no sabíamos y que usted lo cuenta muy bien en este libro. Es por eso que es muy aconsejable que este libro se reimprima y se reenvíe a todo, es decir, toda la población venezolana tiene que leer ese libro porque se va a enterar de muchas cosas, entre las cuales está, por ejemplo, respuestas a este libro, Mi testimonio ante la historia de Pedro Carmona, que tiene 2 cosas, general. Una es una clara expresión de la libertad de expresión que ha existido siempre durante el proceso bolivariano. Es incontestable, nadie puede desmentirlo, puesto que este libro, escrito por quien dio el golpe de Estado, o por lo menos uno de los protagonistas del golpe de Estado de abril del 2002, pues circuló con total libertad. Es aconsejable leerlo porque en ese libro, tal como lo decía María Alcira, el señor Carmona revela una cantidad de hechos y de algunas actuaciones de algunos personajes que han venido negándolo. Después del golpe de Estado lo han venido negando y él mismo dice la verdad. Así que yo diría que todos los libros son extraordinariamente buenos. Para compararlo, para ¿no? que comparemos, y además, muy especialmente el libro de usted general, es muy importante porque nos revela a quienes de alguna manera sabíamos algo, no sabíamos todo. Pero la pregunta se sigue manteniendo. Un trabajo tan intenso en este estado Vargas, que en estos momentos, por ejemplo, en los Juegos Sudamericanos, es una maravilla organizativa. Sí, Barry Cartaya, además, nuestro compañero de Venezolana de Televisión, que tan buenos reportes hace en materia deportiva,
ha estado desde el principio siguiendo los juegos, reclamando que algunos diarios no habían hecho una sola mención el día de la inauguración con ese estadio tan bello y todo, y diciéndonos que ya Venezuela superó, sumado a los 2 anteriores juegos, las preseas, es decir, que también hay una gestión deportiva que se está viendo y Vargas está apoyando esa gestión deportiva con la organización de estos juegos. Así que entonces, Sí. su trabajo como gobernador y su carrera militar son 2 grandes corrientes que usted ha manejado, difíciles ambas, me imagino. Sí, claro, y ya analizando ya mi situación como gobernador del estado, en verdad yo lo único que sí tengo grabado en la mente fue esa palabra del presidente Chávez que dijo, si yo fuera gobernador me la pasara recorriendo las calles, caminando por todas partes. Yo no debería estar encerrado en 4 paredes con aire acondicionado, sino en las calles, hablando con la gente, haciendo... Bueno, yo realmente eso lo internalicé. Yo creo que si algo puedo yo decir que ha sido un éxito, digo yo éxito modestamente. No, pues, pero es porque- reconocido por todo. porque Sí. Porque cuando uno ve un proceso, en el caso mío, que fue un proceso de una reelección, nosotros ganamos el primero con 62%, ¿no? Y vamos a una reelección con el 74%. Entonces, 2012, sí. sí, la reelección en 2012 con 74%. Entonces tú ves que hubo un crecimiento del 62 al 74%. Sí, sí. Sí, mucha gente que no votó por mí, después de haber conocido mi primer periodo, mi gestión la reconocen y la aprueban, llevando a un porcentaje como el que te comento, ¿no? Y es satisfactorio para uno, porque uno realmente trabaja para el pueblo. Uno no trabaja para uno ni para nadie, sino para el pueblo, que es quien lo ha elegido ahora. Entonces, esa vivencia yo la he sentido muy bien y yo creo que si algo tengo que reconocer aquí es mi equipo de trabajo, el equipo que tengo, empezando por de mi señora esposa María del Valle, que ella ha logrado hacer un trabajo, pero bien, bien de cerca, con el problema de los niños y la salud. Ella se ha logrado incluir, pero de una manera tan importante, ¿no? Que ha sido mi apoyo fundamental, ¿no? En forma general, yo tengo un buen equipo, extraordinario. El director de Seguridad Ciudadana, Andrés Goncalves. Tengo muchachos valiosos dentro de mi equipo. Y ha sabido conformar Vivienda. varios equipos, porque fíjese, le comentábamos cuando preparamos la entrevista, a medida que usted ha ido asumiendo cargos y compromisos, ha sabido conformar equipos muy eficientes, muy comprometidos, y ha ido de un cargo a otro, siempre con una gestión que ha ido acompañada de la aprobación social. Se ha reconocido su gestión en cada una, cuando Negra Hipólita, cuando usted nos hablaba de esa gestión que usted tuvo en Mérida, es uno de los primeros compromisos que le puso el presidente Chávez. Ha sido sumamente satisfactorio para todos, porque entonces al hacer gestiones modélicas hay otras personas que también dicen, oye, yo quiero hacer una gestión así. Fíjense, por ejemplo, el gobernador de Guárico y su esposa, también son una pareja compenetrada. Entonces la gestión como que se va poniendo más fuerte, porque hay una compañía familiar también, hay un compromiso que va más allá de la cotidianidad del estar a la cotidianidad de la entrega conjunta al país. Eso es importante. Y fíjese, usted dice que usted está acostumbrado a trabajar y a entregarse. Veníamos comentando en el auto con los compañeros de BTV y los del Ministerio de la Cultura que hoy nos están acompañando con las cámaras de la fábrica de medios, que es una de las gestiones más bonitas, de las cuales nos sentimos más orgullosas. Y Yasmerly nos decía, si una vez yo vine para la playa a las 6:30 de la mañana entre semana y pasamos por enfrente del avión ese que está allí instalado, sí. Y él estaba ahí trabajando a las 6:30 de la mañana. Entonces, eso es lo hermoso, que no es hablar, sino mostrar con hechos una buena gestión. Isidoro, ¿qué querías tú? No, simplemente yo me siento francamente bien contento, ¿no?, de esta conversación, porque estamos entendiendo cosas que no son. Por ejemplo, lo que usted habló de la lealtad al principio, ¿verdad? Sí. Yo estoy seguro que después tú vas a hablar con él sobre los libros que le gusta leer, si tiene tiempo. Sí, que tiene algún tiempo, ¿no?, ¿verdad? Pero eso ya lo plantearás tú. Lo que sí me interesa recalcar es que lo que usted dice sobre la lealtad es una de las cosas que Simón Bolívar lo ha reiterado muchísimo.
no solo en sus declaraciones, en sus mensajes, sino que inclusive en la vida cotidiana que se expresa en el diario de Bucaramanga, de Perú de la Croix, que este libro, el periodo que cuenta Perú de la Croix de la vida cotidiana de Simón Bolívar fue antes de la Convención de Ocaña de 1828, donde Simón Bolívar estaba esperando en Bucaramanga los resultados de esa convención, donde había una fuerte disputa entre las políticas bolivarianas y las políticas que representaba Santander en aquel momento. Entonces Perú de la Croix menciona la cotidianidad y los comentarios. Uno de los comentarios que menciona Perú de la Croix que repetía a Simón Bolívar era el tema de la lealtad. Y por eso traímos este libro con la que además lo entendí, porque yo en alguna oportunidad me he puesto a preguntar, sí, pero la lealtad también puede ser, por ejemplo, a un jefe mafioso. La lealtad también puede ser a alguien que no se merezca desde el punto de vista de la humanidad. Esos niveles de la lealtad son muy interesantes como argumento también en las discusiones que uno tiene con otras personas, saber manejar ese Pero el elemento que usted aportó es el tipo que la lealtad donde la persona tiene que discernir si su superior está haciendo lealtad a los grandes principios a que lo han llevado. Correcto, sí. Sí, ahí, fíjate que hay mucha gente que se esconde en ese concepto, esa palabra de lealtad, mucha gente se esconde en ello, ¿no? Y yo te puedo decir que lo vimos aquí, así como sucedió con Bolívar. ¿Cuántas traiciones tuvo Bolívar? ¿Cuántas traiciones tuvo el presidente Chávez? Traiciones notables que le dolieron mucho. Mira, el caso, por ejemplo, yo no sé si vale la pena nombrar al personaje que quede bien claro, ¿no? Que la lealtad a veces se simula cuando a mí me conviene, cuando estoy en un cargo, cuando me interesa un cargo, cuando el cargo me da posición. Ah, yo soy leal. Ah, cuando todas las cosas buenas son leales. Ahí se necesita ser leal. Pero después que tú te apartan de la lealtad, de tu cargo, entonces te voltea. Entonces, es ahí donde se demuestra que leal no tenía nada, ¿no? Exacto. Vemos al general Rivero, que fue con el presidente Chávez casi 5 años director de Protección Civil. Sí, sí. Apenas le quitaron el cargo, molesto, se va para otro bando. Hasta ahí le llegó la lealtad. Hasta ahí le llegó la lealtad. Es decir, vemos a Baduel, después que entregó el ministro de la Defensa y no le dieron PDVSA, entonces hasta ahí le llegó la lealtad. Y fíjate que Dietrich, tú sabes que Dietrich... Pero a Dietrich le duró poquito, porque le duró como un año. Dietrich puso... En 2003 ya estaba listo. Él sale en la prensa, salió en los periódicos, no voy a nombrar uno de estos periódicos malos, pero salieron casi todos los periódicos. Decía, una entrevista que le hicieron, dijo, Urdaneta es a Bolívar, porque Rafael Urdaneta, Bolívar lo califica como uno de sus generales más leales. A la prueba está que en las Fuerzas Armadas te dan, por disciplina y lealtad, te dan el reconocimiento de condecoración Rafael Urdaneta en sus 3 clases, ¿no? Primera, segunda y tercera clase, 10, 20 y 30 años. El premio Rafael Urdaneta o la condecoración Rafael Urdaneta. Entonces él dice, Urdaneta es a Bolívar como Baduel a Chávez. Imagínate tamaña comparación. ¿Entiendes? Pero sí. Sí, claro. Claro. Pero lo hizo, claro, antes de ser Baduel ministro de la Defensa. Sí. O sea, como decir, te estoy poniendo a este manjar aquí para que veas a quién tienes que nombrar como ministro, ¿no? Eso fue lo que más o menos uno puede tejer de eso. Y te voy a decir una cosa, la lealtad se muestra más en los momentos difíciles. Pero claro, como fue su caso. Que en los momentos buenos. Yo te voy a decir, yo fui ministro de la Defensa y todo el mundo sabe que nos tocó luchar contra paramilitares, Plaza Altamira, enfrentar un paro petrolero, un paro de gasolina, de gas doméstico, bueno, todos los paros habidos por haber.
Y yo como ministro de la Defensa, bueno, salimos al ruedo con todas aquellas dificultades. Pero después el presidente me dice, mira, García Granero, quiero que hasta aquí llegue tu carrera. Ya está bueno, ya has hecho bastante. Quiero que hayas hecho bastante. Y me dice, pero ahora quiero nombrarte de un nuevo ministerio. Y dije, ¿cuál ministerio, presidente? Entonces me dice, Participación Popular y Desarrollo Social. Dije, un militar en el cargo de Participación Popular, imagínate tú. Y dentro de ese cargo te voy a escribir una misión tan importante, dos misiones importantes. Entonces me dice, Misión Negra Hipólita y Misión Guacaipuro. De Misión Negra Hipólita, la captación de muchachos de la calle, y Misión Guacaipuro, encargarme de la atención de los 8 estados indígenas. Bueno, asumí ese reto. Y muchos me dijeron esto, mucha gente me dijo esto, que cómo era posible que yo después de ser ministro de la Defensa, con mi grado de general en jefe, con todas aquellas condecoraciones que me adornaban, que me gané en tiempo de paz, por supuesto, no en guerra, en tiempo de paz, que cómo yo iba a recibir el cargo de Negra Hipólita, yo recogiendo gente en los vertederos de basura, porque eliminamos el vertedero de basura de Guatire, el de Margarita, en Margarita logramos sacar a toda esa gente que vive en el vertedero de basura y le hicimos una urbanización que hoy lleva el nombre de Negra Hipólita. ¿Sabes lo que es sacar un grupo de familias que vivía en el vertedero de basura con puros cartones y lo llevamos a una urbanización con puerta eléctrica ahí en Margarita, en la isla, que fue el primer estado que vimos que íbamos a tener cero miseria? Bueno, entonces me decían, ¿y por qué tú aceptaste ese cargo de ser ministro de la Defensa, de ser un hombre tan importante, para llegar a los extremos de estar recogiendo indigentes? Y decía, mira, si algo yo he aprendido en la vida, dije yo, es que yo prefiero ser más útil que importante. Prefiero ser más útil que importante. Y si esa fue la misión que me dio el comandante Chávez, con bastante honra, con bastante gusto se la cumplo. Si yo entiendo la misión que se está llevando a cabo en el país, yo creo que aquí donde estoy me siento bien, me siento orgulloso de hacer esta obra que estoy haciendo. Y mucha gente me decía lo contrario, no, tú estás loco, porque yo después de ser ministro de la Defensa yo no hubiese ocupado un cargo de eso. Bueno, todo depende como cada quien ve el mundo, ¿ves? Claro. Pero ahí es donde está la cosa. Y la lealtad precisamente, en los momentos duros es que se siente la lealtad, no en los momentos buenos. Evidente que es un tema de valores, ¿verdad? Claro. Porque el hecho de que estén haciendo ese tipo de comparaciones sin comprender los contenidos de la nueva responsabilidad que se está asumiendo. No, y además de la nueva concepción de país que estábamos teniendo, la nueva concepción social y de país que estábamos teniendo, ¿no? Fíjate. Yo recuerdo a María Alcira que en relación con lo que él está comunicando, que también se decía cómo un general va a estar vendiendo lechugas. Sí. No sé si usted... Sí, porque sabes que estaba yo comandante de la guarnición de la tercera división y entonces se habla de que venía el día 2 de diciembre, después del golpe de Estado, amenazaron al presidente. Ellos instalan su mesa de diálogo y Piechay llamó al diálogo, instalaron su mesa de diálogo, pero dialogando seguían socavando. Por un lado diálogo y por otro lado el golpe de Estado. Entonces a Chávez le plantean, el presidente Chávez le dicen que el 2 de diciembre, si él no reconoce el referéndum consultivo como revocatorio, mírate esta cosa. Pues es que el presidente Chávez decía, dentro de la Constitución todo y fuera de la Constitución nada. Porque que un presidente no puede aceptar un referéndum consultivo como revocatorio? Bueno, esperen que se cumplan los 3 años de la cual habla la Constitución, recojan la firma y si ustedes reúnen el número de firmas, bueno, vamos a un proceso, pues. Eso le está diciendo Chávez. Entonces el día 2 de diciembre, que estaba previsto ese paro cívico, yo le digo al doctor José Vicente Rangel, que era ministro, le digo, mire doctor, yo tengo esta idea, como está previsto el paro el 2 de diciembre, vamos a trancar la avenida Bolívar y yo me consigo todos los camiones de ahí del mercado de Mayor de Coche, porque yo tenía mucha amistad, yo tuve mucha amistad allí porque yo fui jefe del servicio de alimentación del ejército a nivel nacional. Yo te compraba
que ahí le compraba yo 40 camiones de verdura mensual, 40 gandolas, para suministrarle comida a Caracas, Vargas, Miranda, Aragua y Carabobo. Y después compraba la de Barquisimeto para los Andes, y de Barquisimeto le compraba también para lo que era la zona de Ciudad Bolívar, Puerto Ordaz. Pero llegué a tener una afinidad muy de cerca con toda esta gente, ¿no? Y como los conocía, yo le dije, mira, vamos a montar un gran mercado el 2 de diciembre en la Avenida Bolívar. Ese fue el primer mercado a cielo abierto que se hizo en la Avenida Bolívar. Que llevaban libros también, porque decían, Sí. no solo de pan vive el hombre, Sí. decía acá camionetica de Ajá. los libros del Ministerio de la Cultura. Ahí metimos todo. Ajá. Y línea blanca, carne, pollo, verdura. Entonces me decían, ahí salió carnicero, verdureiro. ¿Tú te acuerdas? Yo lo recuerdo. Sí. Me decían, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que un general ahora se metió a carnicero, a verdureiro? Bueno, y aquí, yo para mí era una felicidad. Porque cada vez me sentía más útil, ¿ves? Y yo decía, pero ¿qué papel estamos haciendo nosotros que les dolió? Usted ha pasado, o le han hecho pasar por todo, ¿no, verdad? En este libro, que repito, lo cuenta Dictador. Pedro el Breve, ¿no? Lo cuenta Pedro el Breve, hace una mención, y si ustedes me permiten, le voy a leer una línea. Él está haciendo sus relatos, ¿verdad? Habla también justamente del plebiscito ese que era consultivo, pero que pretendía que fuera revocatorio, pero lo defiende como constitucional, está contra la Constitución, ¿verdad? Pero aquí en algún momento dice, él está diciendo que por qué, dice, ¿por qué es que Vázquez, era el comandante, el jefe, ¿no?, de la Fuerza Armada? Del ejército. Del ejército. Admitió en una entrevista que he analizado, dice este señor Carmona, cuidadosamente, que no había dado curso a dicha solicitud, se trata de otro tema, como tampoco a la remoción del general García Caneiro, sugerida por altos oficiales, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, que a usted parecería como que ya lo tenían en la mira hace mucho tiempo, ¿no, verdad? Sí. Porque él está confesando de que querían destituirlo. Sí, pero es lo siguiente, porque acuérdate que el golpe de Estado quien lo dirige es el imperio, el norte, ¿no? Entonces ellos hacen el estudio de personalidad de todos los mandos. Entonces cuando hacen el estudio de personalidad de los mandos, ellos me identifican como una persona que ellos evalúan que no iba a estar con ellos y que iba a estar muy apegado a Chávez, ¿no? Y sobre mí evalúan también a los que están conmigo, al general Silva Gufredo, que era comandante de la 31 Brigada, que es la que tiene el mando en Fuerte Tiuna, y del jefe de Estado Mayor mío, que era Lameda Hernández. Entonces, los tres... El general Lameda fue el que luego trabajó en la plan de alfabetización. Sí, Virgilio Lameda, ¿no? Virgilio Lameda. Sí, él lo era- entrevistamos para sí. la librería mediática. El Virgilio Lameda era el coronel de ese tiempo, jefe de Estado Mayor de la división. Estaba el general Ciro Gufredo, comandante de la brigada. Y de allí salió eso, ¿no? Ellos hacen el estudio de personalidad e identifican que nosotros no estábamos con ellos. Entonces, claro, él le pide que me destituya del cargo, pero ¿cómo lo hacía? Si estaba bien enredado para sacarme del cargo. Él pensaba que con el golpe salir. Y realmente ellos, cuando dan el golpe de Estado, por supuesto, le dicen a Alameda, mira Alameda, yo estoy haciendo a brigada, pero asumes tú el control de la división, estoy haciendo a brigada para desconocer a García Carneiro. Y el coronel Alameda, para ese tiempo, Virgilio, le dijo, no, yo no desconozco al general García Carneiro. Para mí, ese es mi jefe y seguirá siendo mi jefe. Una lealtad bien sentida, ¿no? Bien sentida. Y en el caso de Silva Gufredo, yo veo que me está rodeando, él con unos soldados. En el Fuerte Tiuna, hablando del golpe de Estado, el día 11. Estuvo en Pineda y está el general, el nombre de Moisés,
que es familia de este señor que estuvo con Chávez en el Ministerio de Relaciones Interiores, el primerito de ellos, que fue uno de los que se volteó. Bueno, yo voy para Miraflores y en el momento que nos vamos para Miraflores, trancan la avenida, trancan la vía de Leopoldo López con la policía de Baruta, trancan los primeros carros, le quitan la llave y yo venía detrás, no sabía, veníamos detrás. Cuando yo veo en el túnel, que ya saliendo del túnel está el tráfico, entonces yo digo, coño, nos vamos a quedar encerrados aquí en el túnel. Giramos dentro del mismo túnel y en sentido contrario, cambiando luces y haciendo a los carros que se apartaran porque venían de frente, para salir por el mismo túnel. Y ahí es cuando nosotros nos metemos para el cementerio y yo le digo, vámonos para la DC. Cuando llego a la DC, ya los golpistas habían hecho preso al director de la DC y a todos, y caímos ahí en la trampa, pues, caímos en la boca del lobo. Suerte tuvimos que el mismo director de la DC se hizo una artimaña allí, dijo que yo lo había ido a buscar y los tipos creyeron, me lo entregan y por eso fue que salimos del mismo DC. Pero Isidoro, Eso está expresado en el todo lo que hemos conversado hoy y muchísimas cosas más están en este libro que yo recomiendo de verdad leer porque y yo creo que nos vamos a comprometer, Isidoro, de la librería mediática a organizar ese foro porque vale la pena, vale la pena. ¿Cómo? ¿Cómo estaría integrado? Estaría integrado por el general García Carneiro y Andrés Ramón Giuseppe Ávalo para hablar de este libro. Ernesto Villegas, desde ya los invitamos, con Abril Golpe Adentro, la defensora del pueblo y autores que tengan que ver con este libro, los documentos del golpe, alguien del Centro Nacional de Historia para hablar de este libro, y tú, Isidoro, y Memoria de Venezuela. Podemos invitar a alguien para que hable de este libro. Sí, por supuesto. Y alguien de los autores del Ministerio de Educación para que hablen de cómo los muchachos ya se está incluyendo esta información en este libro. Para terminar, el presidente Chávez nos decía siempre, leer, 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 estudiar, estudiar, estudiar. Hay decenas de nuevas universidades públicas y gratuitas para que todos estudiemos. El presidente Nicolás Maduro el año pasado en el Día del Libro nos decía, yo como presidente, y usaba el lema del programa, tengo que leer siempre y leer de todo. Aquí incluso tenemos que en la residencia del gobernador está un libro de la obra de Fruto Vivas, que es el diseñador de esta obra arquitectónica. Pero para terminar, gobernador, ¿qué le interesa a usted leer? Disculpame la interrupción, me gustaría preguntarle al gobernador qué valoración tiene de los libros y de la lectura. Sí, ¿qué le gusta a usted leer cuando lee por placer? No, fíjate lo siguiente, ¿no? Una de las cosas que me ha gustado de la lectura, la historia, fundamentalmente para entender el presente y saber el futuro, uno tiene que basarse mucho en la historia. Yo soy apasionado de la historia y quizá porque mi vivencia en la Academia Militar te inculcan tanto ese amor por conocer lo que sucedieron en esos momentos duros, difíciles de la patria, cuando va a la conquista de una independencia que requería pues, la libertad política en ese momento, que es la que logra Bolívar. Y eso es bonito, ¿no? Y después entender ese proceso después de la muerte de Bolívar, qué sucede con José Antonio Páez, por qué la influencia de la burguesía lo lleva a separar un hombre que dio tanto por la independencia de la patria y cómo lo consume, ¿no? Cómo pareciera que lo chuparon como los hormigueros, ¿no? Lo absorbieron tanto que después tú te ves que dentro de su periodo de gobierno hace una ley de Daiquita, donde le da todo el poder a los banqueros para que sean los que pongan los impuestos, los intereses bancarios, impagables, y por esa razón es que los campesinos, que Bolívar, cuando el momento de culminar la independencia, Bolívar le dijo, bueno, yo cómo le pago a la gente que logró la independencia con tierra, y Bolívar le paga con tierra a los que participaron en la guerra. Y después, muerto Bolívar,
se establece el gobierno de José Antonio Páez y ve cómo da una entrega prácticamente todo el poder a los banqueros, y es cuando se dan aquellos intereses impagables, y ellos mismos, como no tenían cómo pagar sus créditos bancarios, empezaron a perder las tierras. Y por eso es que después, en el año 50, 1850, ya se empezaba a sentir aquel fervor, porque muchos campesinos decían, bueno, pero después de tantos años, ¿de qué no valió la independencia si estamos en peores condiciones que siendo colonia o siendo esclavos? Y por eso es que de aquí Zamora se apoya mucho, y él, con su lema de tierra y hombres libres, se va a una guerra que es la guerra larga, la que llama la guerra de la Federación, aprovechando ese sentimiento que había en el pueblo, molesto, porque se sentían defraudados después de haber logrado tanto esfuerzo y caer en la nada. Pero esa historia hay que leerla, ¿ves? Porque cuando tú vienes al momento del presidente Chávez, tú te consigues que había créditos indexados, cota balón, la gente perdiendo su vivienda, no tenían la clase media. Que fueron beneficiadas cuando se eliminó eso. Entonces, quien insiste mucho en eliminar y hacer promover la ley, para eliminar la ley cota balón y la ley esa de créditos indexados, créditos mexicanos, esos que eran, bueno, mucha gente perdieron sus viviendas, mucha gente las recuperaron gracias a Chávez, gracias a Chávez. Entonces, y los obligó a indemnizarlo y devolver el dinero, todo el dinero que se le había robado la banca a la gente pobre, a la clase media, pues. Fíjate que es tan cierto esto, que antes del golpe de Estado se logra derogar los créditos indexados, la cota balón. ¿Qué hicieron los banqueros? El 12 de abril, cuando Carmona ya el 12 de abril se posesiona como el presidente, toditos se fueron para Fogade a buscar los documentos que habían entregado de todo el dinero que ellos que tenían que entregar o devolver, a buscar todos sus documentos y llevárselo otra vez. Lo que pasa fue que llegó Che y dijo, no, tráeme el documento que te llevaste. Sí. Le duró poco la alegría, le duró poquísimo la alegría. Está mando a través, en este caso, de su referencia de la historia. Usted acaba de decir algo que es impresionante de cómo se han dado en nuestra América del Sur, digamos, desarrollos históricos similares. Bolívar, entonces, para, digamos, premiar a quienes dieron su vida, dieron todas sus esfuerzos y demás por la independencia, le entrega tierra porque no tenía otra cosa para dar. En el sur, en lo que era la banda oriental, ahora llamado Uruguay, en 1815, Artigas hace exactamente lo mismo, hace una reforma agraria y entrega tierras a quienes, los soldados y a los campesinos que habían estado luchando por la independencia o contra la colonia española, y le dice que sean los más pobres los más privilegiados en cuanto a la entrega de tierras. Usted acaba de decir eso, pero además agregó que los propietarios de esas tierras, luego endeudados por las políticas financieras de la gran banca y demás, tuvieron que perder sus tierras porque no podían pagar los créditos o las deudas que tenían. Lo mismo pasó allá en el sur. Pues sí, por eso es que es bueno la comparación y el estudio y la historia, porque es la que te va a permitir a entender las cosas. El presidente Chávez decía, bueno, si es que se está repitiendo la historia, yo como presidente debo que, razonando esto, tengo que volver a Bolívar, vamos a volver a Carabobo, pues. Y es cuando él emprende esa lucha de que se dé una discusión para eliminar los créditos indexados y la cota balón y que vuelva a retomar él el control de los intereses bancarios, pues como con los intereses de los pasivos y los activos, y ahí es donde le obliga a los banqueros a dar préstamos a la agricultura, les obliga a dar préstamos al turismo, los sanciona si por una cota que le impusieron. Es una cosa, ¿ves?, realmente social, ¿ves? Bien completada. Yo considero que hay una equivalencia entre la ley de tierras, que pretende proteger a los campesinos, es decir,
tierra para el que la trabaja, también de la misma manera se protegió a las clases medias a través de lo que usted acaba de decir. Sí, ¿No? claro. Es idéntico. Bueno, entonces queda el compromiso que asumimos y como nosotros nos acostumbramos a ser personas de palabra, pronto estará ese foro. Mientras tanto, vayan todos leyendo La conciencia de la lealtad. Es el libro que hoy ocupó nuestro programa, un programa especial, el doble del tiempo que ocupa la librería mediática, porque hoy especialmente era un día para invitar a leer siempre y a leer de todo. Venir a Vargas, celebrar la participación de Venezuela en los Juegos que se están organizando en Vargas por tercera vez y celebrar que así como el gobernador García Carneiro está teniendo una gestión impecable, muchas otras personas están haciendo su labor desde distintos ámbitos porque la mayoría de los venezolanos estamos trabajando por el bien de nuestro país. Hasta el próximo programa. Le soleil d'un million de matins, soleil d'un million de chagrins. Tu es la terre d'un million de midis, terre d'un million d'aujourd'hui. Tu es le monde. Mira, estas son las que La guerrera. hacen la vida imposible. Nosotros hacemos la guerrera, tenemos 6 meses aquí guerreando y... Pero mira, pero ¿por qué no dice? Claro, Eso es lo que tiene que decir. Eso es lo que tiene que Nosotros lo vamos a es que él. él tiene que decir. Estas son las que me aman a mí aquí, todo el parador. Yo todo lo Nosotros lo quiero, amamos mucho a lo él. queremos, lo respetamos, lo admiramos y lo adoramos.